Es una nueva herramienta que nos permite instalar Windows en cualquier Mac y que es totalmente free. La actualización de Windows 11 22H2 trae ya los widgets en pantalla completa y ojo porque Microsoft actualizará los equipos automáticamente a Windows 11 22H2. Intro y comenzamos. Mi estimado amigo, antes de iniciar con este video, déjame decirte que este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer, líder en licencias completamente seguras, completamente genuinas, patentadas por Microsoft. Así es que puedes adquirir tu licencia de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021, programas de optimización, antivirus, los puedes estar encontrando en el sitio oficial de CDK Offer. Así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, también código de descuento MTS20 para que inicies con todo y arranques de manera espectacular con este 2023 teniendo un sistema completamente original. Así es que, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. Sean como siempre bienvenidos, sí amigos míos, a nueva información relevante y también una magnífica recomendación. Vámonos al grano porque UTM 4.1 permite instalar Windows en cualquier Mac y es totalmente free. UTM 4.1 es la última versión del software gratuito y de código abierto que permite instalar Windows 11 en cualquier ordenador personal de Apple, los anteriores con procesador Intel o los nuevos con ARM, incluyendo los últimos que es el SOT M2. Hay razones de peso para usar Windows frente a Mac. La solución pasa por virtualización. UTM no ofrece nada especial que no puedas encontrar en otros como Parallels de STOT, pero hay una diferencia fundamental. UTM 4.1 es un software de código abierto y completamente gratuito si lo actualizas manualmente. Si deseas actualizaciones automáticas o simplemente deseas apoyar lo que es el proyecto, puedes pagar $10 en el Mac App Store. Y hay que decir que UTM es una bifurcación de otra plataforma de virtualización que es el QEMU, diseñada específicamente para macOS en iOS. Obviamente existe en móvil. Y bueno, hay que destacar que sí puedes elegir entre la virtualización o la emulación. Así es que te voy a estar dejando todos los apartados acerca de UTM 4.1 que ya está disponible como descarga gratuita para Mac OS 11.3 o superior y compatible con máquinas Intel y ARM. También hay disponible una versión de iOS para iPhone y iPad con iOS 14 o posterior. Así es que enlaces ahí en descripción. Destacar que en el canal secundario de esta semana abordé que se dio el lanzamiento de una actualización opcional que es la KB 502.2360, una actualización que es tipo C, es decir, opcional, que vino a corregir un puñado de problemas. No te voy a estar destacando cada una de ellas, te voy a estar dejando el enlace de descarga de esta actualización, que de momento no hay reporte de problemas de momento, así es que el enlace del catálogo de actualizaciones va a estar abajo en descripción. El registro de cambio, como he dicho, meramente vino a solucionar un puñado de problemas presentes en Windows 11, pero vamos a pasar con lo siguiente porque la actualización de Windows 11 22H2 trae ya los widgets en pantalla completa. De manera un poco oculta ya se pueden habilitar, así que son buenas noticias si te gusta lo que es el tablero de widgets, pero necesitas una mejor vista para que sea expandida. Microsoft está implementando una nueva actualización que habilita el modo de widget de pantalla completa, un modo de widget de pantalla completa finalmente que ya está disponible en el canal de producción gracias a una actualización web que recientemente ha llegado. Para aquellos que no lo saben, los widgets son similares a los mosaicos de Windows Lite, widgets de Android por ejemplo, en iOS también. Así es que los widgets han transformado la forma en la que podemos interactuar con las pantallas de inicio. El concepto de widget prácticamente no es nuevo, ya se ha hablado acerca de su elaboración desde el principio, y si bien es cierto, ojo porque debes de tener Windows 11 22H2 y ya debes de obtener el nuevo Windows Web Experience Pad, que es la versión 423.23.0.0, disponible a través de Microsoft Store. Si me es posible, los enlaces te los comparto en descripción. Esta actualización agrega un nuevo botón de expandir en la parte superior derecha del tablero de widgets. Cuando haces clic en el botón, abres lo que es este widget ampliado. Puedes probar esa nueva vista de widgets que cubren el escritorio buscando actualizaciones también desde la Microsoft Store. Y si eres obviamente miembro del programa de Windows Insider, también puedes probar los widgets de tercero, incluido el widget que se lanzó hace poco, el de Facebook. Así es que según
se ha obtenido la información interna. El uso de widgets no se ha disparado desde la versión 22H2, sino que comenzó a implementarse con las actualizaciones. Ya es posible habilitarse, así es que Microsoft cree que los widgets están de moda actualmente y no tiene planes de abandonar la idea a corto plazo, así es que obviamente van a implementar más y más mejoras. El primer widget de terceros es de Facebook, lo que permite ver las conversaciones de Messenger directamente desde el propio tablero, y el widget de Messenger se basa en Windows ATCDK 1.2 y los usuarios también pueden confiar en él para ver los mensajes no leídos. Actualmente la compatibilidad con widgets de terceros está limitada a los evaluadores del programa de Windows Insider, pero obviamente se espera una implementación más amplia a finales de este año. Vamos a rematar con esta nota porque Microsoft va a actualizar equipos automáticamente a la versión 22H2. Si estás en Windows 11 21H1, ojo, porque se te va a actualizar de manera automática a la versión 22H2. Es la alerta que está emitiendo Microsoft. Microsoft habría anunciado que ha comenzado el proceso para actualizar automáticamente los equipos que ejecutan esa versión en la última actualización de funciones, la Windows 11 22H2, que obviamente es la más reciente. El proceso incluye a las PCs personales comerciales, los que no estén administrados por organizaciones y empresas, también los de consumo para las dos ediciones que son la Home y la Professional. Su funcionamiento es conocido, las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente en el dispositivo. Sin embargo, el usuario tiene cierta libertad sobre cuándo deseas reiniciar el dispositivo para completarla. Además, si Microsoft detecta un problema con la incompatibilidad con el dispositivo durante el proceso, pondrá una retención de seguridad hasta que se resuelva el problema, y este proceso no es exclusivo para Windows 11. Microsoft lo viene haciendo incluso para Windows 10, y Microsoft cita las razones de seguridad para este tipo de actualizaciones automáticas, y ciertamente las nuevas versiones deberían ser más seguras sin contar con el soporte y las funciones más nuevas y también avanzadas. Así es que el problema con Windows 11 es la cantidad de fallos que provoca con la misma actualización, y de ahí muchos usuarios adopten medidas cautelares bloqueando las actualizaciones o quedarse en una sola versión. Así es que ya te lo destaco, que Microsoft alerta que va a actualizarte sí o sí a la última versión, aunque estés en la versión 21H1, ya ni siquiera hablemos de las anteriores. Así es que hay que destacar que también puedes hacerlo tú mismo de manera manual, obviamente instalando a partir de todos los medios asistentes a esta versión 22H2. Puedes hacerlo, los tutoriales te los dejo como siempre en descripción. También debes de saber que la actualización gratuita desde sistemas anteriores sigue funcionando igual de bien que cuando Microsoft la lanzó oficialmente, y es muy útil si tienes equipos con Windows 7 o Windows 8.1. No cuenta con ningún tipo de soporte técnico y parches de seguridad, lo que supone un grave riesgo de seguridad. Así es que, dicho todo lo anterior, estas son las notas informativas. Vamos a pasar con esta magnífica recomendación. Y debes de tener tu Windows 10, tu Windows 11 o Office 2021 completamente ya activado con una licencia genuina, validada, original, patentada por Microsoft. Y de la mano de todo esto está, sí, CDK Offer, líder experto en licencias. Así es que te voy a estar dejando esta tremenda plataforma. Puedes obtener Windows 10, Windows 11, Office 2021, varios combos aplicando el código de descuento exclusivo MTS20. Lo añades ahí y los métodos de pago, amigo mío, son completamente flexibles. Y cuando todo esto lo realices en el User Center, te estará apareciendo todo tu orden de pago, ahí todo en referencia a lo que es tu licencia. Lo llevas hasta tu sistema o hasta tu producto de Microsoft, y de esta manera ya obtendrás un sistema o un producto de Microsoft completamente genuino y completamente original. Así es que ya lo sabes, arranca con todo este 2023 teniendo un sistema o un producto de Microsoft de una manera completamente espectacular. Así es que nada, ahora sí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye.